A mis 63 años. Me encontraba en un momento en que los días se sucedían sin sobresaltos. Como una corriente tranquila que no parecía llevarme a ninguna parte. Había sido viuda por una década. Y aunque mi vida estaba llena de recuerdos dulces, también cargaba con un peso silencioso. Durante años. Me había convencido de que mi tiempo de sentir era cosa del pasado. Que la chispa de la juventud se había apagado para siempre. Sin embargo, en el fondo de mi ser, algo comenzaba a cambiar. Una necesidad reprimida de cariño. Una ansia por volver a sentirme viva. Como si un susurro de amor perdido se avivara en las profundidades de mi alma. En un principio, pensé que yo era invisible para él. Una mujer madura más en la clase de yoga. Que pasaría desapercibida entre todos. Pero pronto, mis pasos hacia él comenzaron a volverse más firmes. Casi sin que me diera cuenta. Me arreglaba para las clases. Me vestía con algo más de cuidado. Y aunque me decía a mí misma que lo hacía por mí, sabía muy bien que había algo más detrás de esos gestos. Empecé a esperar con ansias cada martes y jueves. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que me gustaría admitir. Un día, al final de la clase, él me miró de una forma que nunca olvidaré. Fue como si, en ese momento, el mundo desapareciera y solo quedáramos él y yo. En medio de aquella sala de yoga. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Me preguntó con una voz tan suave que casi parecía un susurro. Mi corazón dio un vuelco y tratando de mantener la compostura. Acepté. Nos encontramos al día siguiente en un café cercano. Uno de esos lugares pintorescos con una terraza que daba a la plaza principal de Valencia. Pasé la tarde previa sumida en un torbellino de nervios y expectativa. ¿Qué iba a ponerme? ¿De qué hablaríamos? ¿Y si él? Aquel encuentro. Tan sencillo en apariencia. Desató en mí algo que creía olvidado. A medida que avanzaba nuestra conversación. Sentí como la distancia de los años entre nosotros se evaporaba. Y nuestras palabras se llenaban de silencios significativos y miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a admitir. La calidez de su sonrisa. La manera en que sus ojos se desviaban hacia mí mientras hablábamos. Todo ello avivaba una chispa en mí. Un destello de emoción que hacía mucho tiempo que no sentía. Después de aquella tarde, su presencia se volvió constante en mi vida. Nuestros encuentros, que comenzaron como coincidencias en el centro comunitario, pronto se transformaron en paseos planeados y conversaciones más profundas. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desdibujara, dejándonos a ambos en una burbuja de emociones compartidas. La risa, el calor de su voz, el roce de su mano al saludarme. Cada uno de esos detalles se convirtió en un bálsamo para el vacío que durante tantos años había intentado ignorar. A veces, me preguntaba si aquello no era más que un sueño. ¿Era posible que, a mi edad, pudiera sentir algo tan intenso y real? Pero cada vez que Antonio me miraba, cada vez que sus ojos me buscaban entre la multitud, la duda se disipaba. Lo que sentía era tan vivo, tan palpable, que era imposible negarlo. Y así, me di cuenta de que, sin quererlo, me había entregado a la idea de que aún podía amar y ser amada. Hola. A los 63 años. Había sido viuda durante una década. Pero en el fondo, algo comenzaba a despertar en mí, un anhelo. Una hambre de contacto. De intimidad. De una chispa que temía haber perdido. Todo comenzó un martes. Un día que parecía como cualquier otro. El tipo que se funde en la rutina diaria de la vida en un pequeño pueblo. El aire en Valencia estaba impregnado con el aroma de césped recién cortado y flores en flor. Pero mi casa resonaba con recuerdos de risas y amor. Decidí salir a dar un paseo.
mientras caminaba cerca del centro comunitario. Un cartel llamó mi atención: clases de yoga todos los martes y jueves. Me detuve. Luego me inscribí, esperando llenar las horas vacías y quizás encontrar un poco de paz. Las primeras clases no fueron nada especial. Solo una multitud de cabezas canosas y articulaciones que crujían. Pero luego, un jueves, él entró. Antonio, el nuevo vecino de unos 30 y tantos años. Se había mudado recientemente a la calle. Destacaba entre la multitud con sus rizos oscuros, ojos azules penetrantes y un cuerpo que parecía esculpido en mármol. Se movía con una gracia tranquila, una fluidez que desmentía su edad. No podía evitar mirarlo, atraída como una polilla a la luz. Al principio, Antonio parecía no notarme. Yo era solo otra cara en la multitud. Otro cuerpo estirándose y doblándose en la sala tenue. Pero yo lo noté. Observé cómo sus músculos se tensaban bajo su camisa. Cómo sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Cómo parecía existir en un mundo propio, sin tocar la realidad mundana a su alrededor. Empecé a esperar con ansias esas clases de yoga. No por el ejercicio, sino por la oportunidad de verlo. Me encontraba vistiéndome con más cuidado, eligiendo atuendos que halagaran mi figura, aplicándome un toque de maquillaje para iluminar mis ojos. Me decía a mí misma que lo hacía por mi propio beneficio, como una forma de aumentar mi confianza. Pero en el fondo, sabía que era por él. Un día, mientras enrollábamos nuestras esterillas después de la clase, reuní el valor para acercarme a él. «¿Eres nuevo aquí, verdad?», pregunté. Mi voz firme a pesar de las mariposas en mi estómago. Él levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos y por un momento me perdí en su profundidad. «Sí. Me mudé hace unas semanas», dijo, pasándose una mano por el cabello. «Soy Antonio». «Soy María», respondí, extendiendo mi mano. Él la tomó. Su agarre firme y cálido. Y sentí un destello de electricidad en su toque. «Bienvenido a Valencia». Entramos en una conversación fluida, hablando sobre la ciudad, su escritura y mi jardín. Era encantador, cautivador. Y me encontré atraída hacia él de una forma que no había sentido en años. Sin embargo, no había ninguna chispa, ninguna insinuación de que me viera como algo más que una vecina amistosa. Hasta que un día decidí tomar un riesgo. Usé un vestido de corte bajo a la clase. Uno que abrazaba mis curvas y mostraba mi escote. Siempre he sido una mujer con curvas. Y sabía cómo acentuar mis atributos. Ese día, Antonio me notó. Vi cómo sus ojos se demoraron en mi cuerpo. Cómo su nuez de Adán se movía cuando tragaba con fuerza. Después de la clase, se acercó a mí. Sus ojos sin dejar los míos. «María, te ves diferente hoy», dijo. Su voz en un tono bajo y profundo. Sonreí, sintiendo una emoción de victoria. «Solo me apeteció arreglarme un poco», dije, encogiéndome de hombros casualmente. Él asintió, sus ojos aún fijos en mi cuerpo. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Mi corazón dio un vuelco. «Me encantaría», respondí, tratando de no mostrar demasiado entusiasmo. Quedamos en vernos al día siguiente en el café local, el que tiene una terraza que da a la plaza del pueblo. Pasé la noche en un torbellino de nervios, agonizando sobre qué ponerme, cómo peinarme y qué decir. Esta era mi oportunidad para mostrarle que era más que solo la mujer que vivía al lado. El café estaba lleno cuando nos encontramos.
El murmullo de los clientes mezclándose con el tintineo de cucharas contra tazas de cerámica. Antonio se veía aún más atractivo que en la clase. Sus ojos brillaban bajo el sol de la tarde. Pedimos nuestras bebidas y encontramos una mesa tranquila en la esquina. Mientras hablábamos, sentí cómo crecía la tensión entre nosotros. Era palpable. Una sinfonía silenciosa que sonaba justo debajo de la superficie de nuestra conversación. Sus ojos se deslizaban constantemente hacia mi escote. Y sabía en qué estaba pensando. Me incliné un poco más cerca, dejándole percibir un toque de mi perfume. Un aroma dulce que siempre había sido el favorito de mi difunto esposo. Tu jardín debe ser hermoso, dijo Antonio. Su mirada levantándose para encontrarse con la mía. Te veo ahí todo el tiempo. Cuidándolo. Es mi orgullo y alegría, dije sonriendo. Tal vez podría mostrártelo algún día. Él tomó un sorbo de su café. Sus ojos sin apartarse de los míos. Me gustaría, murmuró. Me encantaría, murmuró. La conversación fluía fácilmente. Pero eran las pausas entre palabras las que hablaban más alto. La forma en que su mano rozaba la mía al alcanzar el azúcar. Como nuestras rodillas se tocaban bajo la mesa. Las miradas persistentes que contenían una promesa de algo más. A medida que avanzaba la tarde. El café se iba vaciando y el sol descendía en el cielo. Bañando todo con un resplandor cálido. ¿Debería irme a casa?, dijo Antonio. Con voz cargada de cierta reticencia. Pero lo he pasado muy bien. Yo también, respondí. Intentando no sonar demasiado entusiasta. Gracias por el café. Se levantó y extendió su mano para ayudarme a levantarme. Cuando la tomé, nuestras miradas se encontraron y, por un momento, pensé que se inclinaría para besarme. En su lugar, apretó suavemente mi mano y dijo: Es un placer, María. Nos vemos mañana en yoga. Asentí, sintiendo el calor de su mano persistiéndose incluso después de que me soltara. Nos vemos, murmuré, observándolo mientras se alejaba. Durante las semanas siguientes, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Nos veíamos en yoga. Intercambiábamos saludos cordiales y luego terminábamos quedándonos fuera del centro comunitario. Hablando de todo y de nada. La tensión crecía. Una deliciosa anticipación que me hacía dar vueltas en la cama por la noche. Consumida por sus palabras. Su sonrisa. La manera en que decía mi nombre. Una tarde, mientras cuidaba mi jardín, Antonio se acercó. Llevo tiempo queriendo ver esta obra maestra, dijo con una sonrisa traviesa en sus labios. Me sonrojé, sintiéndome cohibida bajo su mirada. Solo son unas pocas flores, dije, señalando los parterres de rosas y lavanda que nos rodeaban. Los ojos de Antonio recorrían el jardín. Pero su atención se mantenía fija en mí. Es hermoso, murmuró. Tienes un verdadero talento. Caminamos juntos por el sendero serpenteante y, a medida que el sol descendía, las sombras se alargaban. Sentía su presencia. Su calor. Tan solo a un suspiro de distancia. Gracias, dije en voz baja. Casi inaudible. Entonces, sin previo aviso, dio un paso más cerca. Su mano se extendió para apartar un mechón de cabello de mi mejilla. Su toque era tan ligero como una pluma. Pero envió un escalofrío por mi columna. Lo miré. Mi corazón latiendo con fuerza. María, susurró. Y supe lo que vendría. O al menos, eso pensé. Mis mejillas se ruborizaron mientras anticipaba el momento. Mis ojos se cerraban lentamente. Antonio, comencé a protestar débilmente. Pero él me silenció con un dedo en los labios. Espera, dijo.
sus ojos buscando los míos. Sentí su aliento en mi rostro y me preparé para el beso que parecía inevitable. Pero, en cambio, él se apartó suavemente y extrajo algo con cuidado de mi cabello. «Tienes una abeja en el pelo», explicó suavemente. Abrí los ojos, parpadeando de sorpresa y decepción. Me había estado preparando para un beso. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Y todo lo que quería hacer él era quitarme una abeja del pelo. Sentí una punzada de vergüenza, dándome cuenta de que había malinterpretado la situación. Intenté disimular mi decepción, esbozando una pequeña sonrisa. «Oh. Gracias», murmuré, mirando hacia otro lado para ocultar el rubor que aún persistía en mis mejillas. Él sostenía la pequeña criatura entre el pulgar y el índice, examinándola con una curiosidad gentil antes de liberarla. «Gracias», dije con un suspiro. El aire denso con el aroma de flores en plena floración y la electricidad entre nosotros. Él sonrió, con un encanto juvenil que iluminaba su rostro. «Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que mantiene el pueblo en flor», dijo. Su voz baja y ronca. La tensión creció. Nuestros cuerpos tan cerca que el aire entre nosotros parecía chisporrotear. «Tengo que irme», dijo Antonio, rompiendo el silencio. «Necesito comprar algunas cosas antes de que cierre la tienda». Mi corazón se hundió justo cuando había permitido que me creyera en la cúspide de algo. La realidad cayó de golpe. «Oh. Claro», dije, tratando de ocultar la decepción en mi voz. «Nos vemos entonces». Asintió. Una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. «Lo espero», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Mientras lo veía alejarse, observaba cómo sus vaqueros se ajustaban a sus caderas y cómo los músculos de su espalda se movían con cada paso. Sentí un repentino anhelo. Una necesidad desesperada de sentir sus brazos alrededor de mí. De probar sus labios. De ser joven de nuevo y no estar atada por las limitaciones de la edad y el decoro. La noche se extendía por delante. Larga y vacía. Me retiré a la casa. Las paredes cerrándose a mi alrededor como las barras de una jaula. En la cocina. Me preparé una taza de té. El calor apenas logrando disipar el frío que se había asentado en mis huesos. Pero cuando las estrellas empezaron a emerger en el cielo nocturno, mi mente estaba en otro lugar. Reproduciendo cada momento con Antonio. La forma en que me miraba. La forma en que me hacía sentir viva otra vez. Me sentía viva de nuevo y mientras los grillos cantaban su nana nocturna. Me encontré deseando que el día siguiente fuera diferente. Que quizás, solo quizás, la abeja no fuera lo único que él quisiera quitar de mi cabello. Al día siguiente. Esperé con el corazón palpitante nuestro próximo encuentro. La clase de yoga pasó como un borrón. Mis ojos buscándolo entre el mar de esterillas. Y cuando finalmente lo vi, mi corazón dio un vuelco. Él miró hacia mí. Su mirada se demoró en la mía. Una pregunta en sus ojos que no me atreví a responder. Después de la clase, mientras enrollábamos nuestras esterillas, se acercó y susurró en mi oído. ¿Te gustaría venir a mi casa esta noche? Asentí. Las palabras atrapadas en mi garganta en una mezcla de emoción y nervios. Sí, logré murmurar. Su sonrisa era cálida. Genuina. Genial. Digamos a las 7. Asentí de nuevo. Incapaz de hablar. Y lo vi salir por la puerta, dejándome en un torbellino de anticipación. Las horas pasaban como melaza. Cada minuto se sentía como una eternidad. Elegí un atuendo que era a la vez elegante y seductor. Algo que gritara, aquí estoy. Estoy viva sin ser demasiado evidente. Me apliqué maquillaje con una mano temblorosa, esperando que no traicionara mis nervios.
Cuando llegué a su casa, mi corazón latía con fuerza. La luz del porche estaba encendida, lanzando un suave resplandor sobre los escalones. Respiré hondo. Mi mano suspendida sobre el timbre. Y antes de que pudiera presionarlo, la puerta se abrió. Y ahí estaba él. Más guapo que nunca. Con una simple camisa abotonada y vaqueros que se ajustaban a sus muslos musculosos. Se hizo a un lado y entré. Mis ojos tomando en el cálido y acogedor espacio. La sala estaba abarrotada de libros y papeles. Evidencia de su escritura. Y el aroma de algo delicioso flotaba desde la cocina. Espero que te guste la pasta, dijo, llevándome a la mesa. Charlamos y reímos sobre una comida casera. Las velas lanzando un cálido resplandor sobre la habitación. Nuestra conversación era fácil. Cómoda. Como si nos conociéramos desde hace años. Pero la tensión aún estaba ahí. Una sinfonía silenciosa jugando debajo del tintineo de los tenedores y el suave jazz de fondo. Al terminar el postre, el aire se tornó denso de anticipación. Extendió su mano por la mesa, tomando la mía. Su pulgar trazando círculos sobre mi piel. Sentí mi pulso acelerarse. La sangre subiendo a mis mejillas. María, dijo. Su voz cargada de emoción. Necesito decirte algo. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Mi respiración era superficial. ¿Qué es? Pregunté. Antonio me miró intensamente. Sus ojos buscando en mi rostro. No puedo dejar de pensar en ti. Sé que es una locura. La diferencia de edad y todo eso. Pero hay algo en ti. Su voz se apagó y por un momento. Pensé que podría desmayarme de pura emoción. Ese fue el límite. No podía soportarlo más. Puse mi mano sobre sus labios para silenciarlo y lo besé apasionadamente. Fue un beso que hablaba de años de anhelo y soledad. Un beso que decía, aquí estoy. Estoy viva y te deseo. Sus ojos se abrieron de sorpresa antes de cerrarse. Su mano subiendo para sostener la parte trasera de mi cuello. Atrayéndome más cerca. Su boca se movía contra la mía. Hambrienta y ansiosa. Y me derretí en él. El beso se hizo más profundo. Más urgente. Mientras estábamos ahí. En el cálido resplandor de su comedor. Las velas parpadeando como estrellas atrapadas en cristal. Su otra mano subió por mi brazo. Sus dedos dejando un rastro de fuego en mi piel. Mi corazón latía con fuerza. El ritmo resonando en mis oídos. Ahogando el sonido del jazz que tocaba suavemente en el fondo. Nos separamos. Ambos sin aliento. Y nos miramos. El silencio era ensordecedor. El aire cargado de algo nuevo. Algo crudo y desenfrenado. Me miró con una mezcla de asombro y necesidad que me debilitó las rodillas. María, murmuró. Su voz ronca. No esperaba esto. Lo sé, dije. Colocando mi dedo sobre sus labios. Esto es lo que quiero. Antonio. Quiero sentirme viva otra vez. Se levantó, tirando de mí para ponerme de pie. Sus brazos envolviéndome como un cálido abrazo. Entonces, no perdamos más tiempo, susurró. Su aliento caliente contra mi oído. Tropezamos por la casa. Las tablas del suelo crujían bajo nuestro peso. Nuestras bocas nunca separándose. Sus manos recorrían mi cuerpo. Redescubriendo las curvas y los valles que habían permanecido intocados por tanto tiempo. Solté un jadeo en su boca. La sensación de su piel contra la mía encendiéndome. Llegamos al dormitorio y me empujó suavemente contra la puerta. Sus manos se movían hacia el cierre de mi vestido. A medida que la tela caía. Sentí una ráfaga de aire fresco.
Un marcado contraste con el calor que crecía entre nosotros. Él dio un paso atrás, mirándome de una manera que hizo que me sonrojara. «Eres tan hermosa», susurró. Sus ojos devorando cada centímetro de mi piel expuesta. Devoraba cada centímetro de mi piel expuesta. Sentí una mezcla de timidez y emoción. «Gracias», murmuré, alcanzando su camisa para desabotonarla. A medida que nos desvestíamos, los años se desvanecían, dejándonos vulnerables y desnudos. Y la edad no significaba nada en ese momento. Caímos sobre la cama, nuestros cuerpos entrelazados. La suavidad de las sábanas en marcado contraste con la intensidad de nuestro deseo. «Antonio», susurré, mi voz temblando. «Te necesito». Con eso, me reclamó con una ternura y firmeza que encendió mi alma. Había pasado tanto tiempo desde que me sentía así. Desde que me habían deseado. Y mientras nos movíamos juntos, las décadas de soledad y tristeza se desvanecieron, dejando solo el dulce sabor del amor en su estela. A la mañana siguiente, me desperté en la cama de Antonio. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con un resplandor cálido. Extendí la mano, esperando sentir su cuerpo cálido junto al mío. Pero la cama estaba vacía. Me incorporé, escuchando algún indicio de él en la casa. Oí el leve sonido de la ducha corriendo y sonreí, estirándome perezosamente. Me levanté, envolviéndome en la sábana, y me dirigí a la cocina. Tarareé suavemente mientras comenzaba a preparar el desayuno, ansiosa por sorprenderlo con una comida caliente al terminar su ducha. El café estaba hirviendo y los huevos chisporroteaban en la sartén cuando oí que el agua se apagaba. Me giré para recibirlo con una sonrisa. Pero mi cara se cayó al verlo completamente vestido, con el cabello aún húmedo por la ducha. Llevaba su maletín y sus ojos estaban bajos, evitando mi mirada. «Antonio», pregunté, una sensación de inquietud comenzando a crecer en el fondo de mi estómago. «¿Todo está bien?». Él suspiró, finalmente levantando la vista hacia mí, con sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y culpa. «María», comenzó, su voz cargada de emoción. «No puedo hacer esto». Sentí mi corazón hundirse en el estómago. «¿Hacer qué?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Se pasó una mano por el cabello húmedo, sus ojos suplicando que lo entendiera. «Esto, nosotros». Pensé que podría. Pensé que estaba listo. Pero no lo estoy. Sentí una oleada de náuseas cuando comprendí lo que estaba diciendo. «Antonio». «Por favor», supliqué, mi voz temblando. «No hagas esto. Podemos hablarlo. Podemos». Él sacudió la cabeza, cortándome. «Lo siento, María. Nunca quise hacerte daño. Pero no puedo darte lo que necesitas. Lo que mereces. No estoy listo para esto». Sentí las lágrimas arder en mis ojos mientras lo miraba, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «¿Eso es todo?», pregunté, apenas audible. «¿Vas a tirar todo lo que tenemos?». Él me miró, sus ojos llenos de dolor. «Lo siento, María. Realmente lo siento. Pero no puedo ser lo que necesitas que sea». Pensé que podía. Pero no puedo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándome sola en su cocina con el olor de los huevos quemándose en el aire. Me dejé caer en el frío suelo de azulejos, los sollozos sacudiendo mi cuerpo mientras la realidad de lo que acababa de suceder se hundía. En los días que siguieron, Antonio me evitó. No vino a las clases de yoga. No respondió a mis llamadas.
Ni siquiera me miraba cuando nos cruzábamos en la calle. Era como si fuera un fantasma. Un espectro de su pasado que quería olvidar. Así que me vi obligada a recoger los pedazos de mi corazón roto. A intentar seguir adelante con mi vida lo mejor que podía. Fue difícil. Muy difícil. Pero lo hice. Tenía que hacerlo. Porque al final del día, todavía estaba aquí. Todavía estaba viva. Y merecía algo más que un hombre que no podía amarme de la forma en que yo merecía ser amada.